Ok, feliz sábado a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos y todas. Em, Bien, vamos a continuar con el tema que se inició ayer, tratando de desarrollar, dialogar esta temática sobre el matrimonio, entendiendo la igualdad. Pero antes de poder avanzar en los otros puntos que queremos tocar, queremos ver qué recuerdan ustedes, si alguien puede darnos un resumen de lo que se tocó ayer, de los que estuvieron ayer. Algo que recuerden y que quieran darlo para como resumen, o que les pareció muy importante o muy interesante. Bueno, puedo decir algo. Ujú. Adelante. Em, no es un resumen de todo. Solamente recuerdo un poco, o quiero compartir un poco que recuerdo, es que ustedes partieron de una pregunta. La pregunta era cómo, sí, a ver si recuerdo bien, cómo lograr la igualdad en el matrimonio. Y el enfoque de ustedes era específicamente en algo práctico, o sea, no tan Ujú. metafísico o no tan conceptual, sino bien práctico, así, las experiencias que tienen o han tenido o han visto. Dejo eso como una participación. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que recuerda algo? Ok, a ver, voy a tratar de hacer el resumen de lo que se habló ayer y si en algo me olvido o me equivoco, me corrigen, ¿ok? Pero hablamos de esa pregunta que Marco acaba de mencionar, ¿cómo se ve la igualdad en el diario vivir? Y hemos visto que las respuestas que nos dieron me parecieron interesantes porque las personas se la imaginan como todo por igual. Nos dividimos todo por igual, las labores domésticas, refiriéndose en especial a las labores domésticas, y que esto les proporcionaba una felicidad o una tranquilidad. También se lo planteó en el modelo más como un equilibrio de necesidades. Si no me equivoco, eso fue Diorne quien plantó esto. Y también se lo planteó como compañerismo, es decir, la comprensión de las necesidades de la otra persona. Así se lo definió como el compañerismo en ese momento. Y que se puede lograr a través de la comunicación, la tolerancia entre la pareja y una amistad en esa pareja. También se habló de lo que era el amor abnegado, pero no se definió bien el amor abnegado, sino más bien se definió lo que no era el amor abnegado, que no significaba aguantar maltrato o abuso en nombre del amor, sino como que eso no se comprendía bien el amor abnegado, pero como que si yo no entendí mal, como que la idea era más bien construir un amor ágape. Am, Después estaba centrado también en lo que era la educación y la independencia económica y social. En ese término hablamos. Luego nos fuimos a una pregunta que nos pareció interesante. ¿Cómo nosotros nos vamos o nos acercamos ¿cómo llegamos a formar la pareja, digamos, básicamente? Si la estoy poniendo bien la pregunta. Creo que ya me chipé, pero va. Sí, que si va, ¿cómo realmente o en base a qué buscamos pareja? Entonces nos fuimos un poquito a la historia del Edén, la creación, de cómo era, para qué fue la creación, y nos hemos ido bueno, salió ahí el asunto de que Dios se sentía solo, sentía soledad,
Y Kelvin, si no me recuerdo, fue quien dijo que esa soledad que Dios sentía fue generada a causa de una carencia, una necesidad a causa de una carencia. Y Kelvin lo puso como en el plano, Cristo perdió a la criatura que él había creado, que en este caso era Lucifer, el lucero de la mañana, que era en su formación, en su belleza, en su inteligencia, era mucho más elevado que los otros ángeles. ¿Ok? Y pues él usa esos atributos que él tiene para engañar a los otros ángeles, y cuando se revela a Dios, pues se lleva una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, habíamos visto que en ese momento Dios pierde no un amigo, no una parte de sí, sino un montón de partes de sí, que serían la tercera parte de los ángeles del cielo. Y como yo había comentado hablando con Marcos sobre este tema, nos pusimos a pensar en esa idea. ¿Qué significa cuando tú pierdes un amigo? Y cuando pierdes un amigo, pues de repente te queda un vacío, y más si es un amigo con el que has tenido una relación personal muy íntima, donde has tenido mucha confianza para hablar cosas abiertamente con esa persona. Entonces Marco me decía, debe ser difícil imaginarte a Dios haber tenido una relación íntima con todos esos ángeles que él perdió, y de repente perder tanto, entonces significó realmente un gran vacío en él que le dio el sentimiento de soledad. Entonces, para suplir la necesidad de soledad, él empieza a crea el universo, crea el mundo y crea la raza humana. Y en esa raza humana, bueno, en esa creación que es la especie humana, el hombre es la coronación de de esa creación. Y ellos entablan una relación, se puede decir, de confianza, y llega a ser el hombre su contraparte de Dios, como que su complemento, aquello que le faltaba. Y entonces surgió la pregunta, ¿por qué Adán fue creado solo? Al principio. Y surgió esa idea de que él necesitaba experimentar aquello que Dios había experimentado, que era la soledad. Entonces nos preguntamos también por qué Dios quería que Adán experimente la soledad, y si realmente era que él lo quería, o era una circunstancia, o era parte de su proceso de aprendizaje de Adán. Pero después Dios le da una compañera, y en esa parte ya nos quedamos. Así que teníamos que definir esto, y habíamos hablado también ese aspecto de que nosotros no tenemos mucha información sobre el matrimonio como lo tenemos del sábado, pero sabemos que el sábado es su institución gemela del matrimonio. Entonces tendríamos que mirar hacia el sábado, cuáles son sus características, sus cualidades, y comparar o contrastar con el matrimonio para poder adquirir la información del matrimonio. Tenemos información dada por Elena White, pero en muchos sentidos la información que Elena White nos da sobre el matrimonio tiene mucho tinte sexista. Entonces, en sí los conceptos y la idea en general está clara, pienso, pero no es como muy profunda en un sentido de... no tiene tantos detalles como lo tiene el sábado, la información que tenemos sobre el sábado y las instrucciones. Entonces, nos quedamos en esa parte de entender cuál es la diferencia y la similitud del sábado con el matrimonio, y cuál es el objetivo de cada uno de los dos también. ¿Me sirve de resumen? Sí, y sí, gracias. Y se pidió también ayer de que pensáramos en eso, que llegáramos a pensar en qué similitudes podíamos encontrar entre el sábado y el matrimonio, porque si es llamada una institución gemela, recordemos que gemelo no son exactamente idénticos, pero tienen muchas similitudes. Siempre hay diferencias, pero hay muchas similitudes. Entonces, tal vez podríamos
enumerar algunas similitudes que podemos encontrar entre el sábado y el matrimonio. Entonces, no sé si pensaron en esto o si alguien quiere opinar. Para empezar, tal vez podríamos pensar en el sábado. ¿Qué podemos decir del sábado? ¿Qué es el sábado? Si lo dejamos de mencionar así como el sábado y ya. Según la inspiración y según todo lo que sabemos para describir el sábado, ¿cómo lo podemos? Tratemos de colocar el sábado en otras palabras. Adelante. César, y luego Pues el Mati. sábado es un día de reposo en el cual tú convives con otras personas. Se supone que ese es el objetivo, convivir con alguien, o relacionarte con otras personas, más que todo. Relacionarte con la naturaleza y eso obviamente apunta al Creador, porque el sábado en sí es lo que Jesús dijo, el hombre fue creado, que digo, el sábado no fue creado por causa del hombre, sino el hombre por causa del sábado, o al revés. Ok. El sábado, al revés, sí. Entonces, no es simplemente, porque hay muchos adventistas que lo toman como algo simplemente, hoy es sábado y no puedo hacer esto. No, no es simplemente, no puedo hacer esto, sino que es lo que hay detrás, y lo que hay detrás es que puedas tener una sana convivencia con los que están a tu alrededor, ¿no? En ese día. Entonces dices que el sábado es un día de convivencia, así en otras palabras. Sí, de poderte relacionar. ¿Qué Ok. es convivencia? Tal vez nos puedes ayudar a definir un poco más. ¿Qué es convivencia? ¿Cómo lo defines o cómo amplía un poquito ese concepto, por favor? Relacionarte con otras personas. Ok, ok. Matías, tenías la manito. Creo que no vi la mano levantada. ¿Alguien más? Es un Yo aquí día la de tengo. convivencia. ¿Qué más? Mati o no sé quién. ¿Qué más sabemos del sábado? A ver, ¿qué otra información nos pueden brindar? Ya César nos brindó unos detalles, como es un día de convivencia y un día de reposo. ¿Alguien más puede dar más detalles del sábado? Yo creo que como adventistas, Día de igualdad. igualdad. ¿Cómo la ves la igualdad en el sábado, Iris? Bueno, si nos remontamos a los tiempos del antiguo Israel, podíamos ver donde la esclavitud era permitida, ¿no? Era algo normal. Y en ese día tanto el amo como el esclavo tenían que descansar. Reposo. Ujú, Entonces estamos volviendo al También. tema del reposo. ujú. Bueno, Pero en el sábado, cuando, al menos yo lo veo así, cuando hablo de igualdad, en ese día todos deben de reposar, en ese día todos son iguales, en ese día todos son libres, o no hay jerarquía, diría yo. Hay hay un compartir, hay en cierta manera un gozo, ¿no? Un estar juntos y pasarla bien en ese tiempo. ok, lo apunto. Marco. Marco tiene la mano. Sí. Sí,
También estaba pensando en que el sábado es la culminación de un proceso. La creación duró un tiempo y hasta que llega ahí, es un proceso creativo. Pero si lo imaginas, también es un proceso, por así decir, trabajado, ¿no? Hay mucho trabajo ahí en la creación, la construcción, digamos, de todo, lograr algo. Me parece también es una buena parábola para el matrimonio, que por una parte es algo así como una culminación de un proceso, cuando también aprendimos que el matrimonio no se debe entrar en el matrimonio a la rápida. Um, pero el mismo matrimonio en sí es un proceso. Perdón. Cuando dices es un proceso el matrimonio en sí, ¿puedes dar más detalle específicamente? Tú dijiste que en el sábado es un proceso, la culminación de un proceso de creación o de labor, y en el matrimonio sería la culminación de un proceso de... De crear la relación perfecta, que sería una relación en igualdad. Como el sábado representa eso, pienso, es algo así, es como la corona bueno, el ser humano es la corona de pero es como el punto final de ese proceso, donde el Señor vio que todo estaba bien y la relación que debería empezar con anticipación, con amistad, con noviazgo y finalmente con el matrimonio en algún momento. Y el matrimonio en sí es un proceso, etcétera. Y debería trabajar y edificar en todos los aspectos de la relación. Y también podrías decir, bueno, también está la creación de hijos. Así que, continúa. Ya. Bien, gracias. ¿Alguien más? Paco dice, el sábado parece como la culminación de un ciclo, en concordia con lo que dice Marcos. Sí. Cuando dices ciclo, entonces te refieres a un tiempo, ¿no, Paco? De un periodo de tiempo. No podía, no, no encontraba el micrófono para hablar, pero sí, parece como que está toda la semana, bueno, Dios trabajando toda la semana, haciendo todas sus cosas, logrando todos sus objetivos, desarrollando todo y bueno, llega el sábado cuando cierra todo ese ciclo y necesita ese tiempo, bueno, termina ese tiempo, sí, termina ese tiempo que está incluido dentro de ese ciclo, pero ya es el cierre, digamos, que es parte de ese ciclo del descanso, digamos. Y donde también supongo que se sienta a analizar y decir, bueno, cumplí con esto, no cumplí con lo otro, como un análisis también de todo lo que fue su semana. Ujú. ¿Y cómo verías esto en el matrimonio? No, me agarras en frío ahí la pregunta, pero si lo pienso así también es como con todo lo que estamos aprendiendo, más un libro de hábitos que estoy leyendo, es como, no sé, ponernos objetivos, de poder empezar a reflejar más lo que estamos aprendiendo y más que nada nosotros los hombres tratar de empezar a aplicar en el matrimonio en todo lo que vamos aprendiendo, la luz que nos va dando Dios, tanto en la parte de convivencia como en la parte relacional con nuestras parejas. Y después cuando llega el sábado, bueno, tener ese momento de reflexionar, de transparentar todo tanto con ustedes, con el movimiento, como con Dios, y ver realmente de como un momento de introspección, también de amor también con nuestros seres queridos y todo, pero creo que es cuando cierra el ciclo y decimos, bueno, a ver qué hice bien, qué hice mal y analizar y ver qué podemos seguir cambiando.
Ok, me gusta. ¿Te parece bien si lo coloco como la culminación de un periodo de maduración? Ok. Am, Fíjense, Edita y yo elaboramos algunas características del sábado y hemos tratado de compararlas o contrastarlas con el sábado. Y las voy a compartir para que ustedes puedan, a ver si se ocurre una nueva idea, como que colaborar o ampliar lo que ya hemos hecho o corregir. Miren, nosotros pusimos aquí sobre lo que es la lista del sábado. Y nosotros decíamos, em, ya tengo. ¿Tú sigues con la manita levantada del anterior o quieres? Ok, ya. César, ¿tú tenías la manito? No, nada, simplemente para decir que esa definición que habían dado de ciclos me recordaba mucho lo que es la definición de dispensación. Y después de lo que tú dijiste, también lo volví a confirmar, que es fin de un periodo de maduración, una dispensación, sí. Y me parece interesante porque en el sábado hay reglas específicas y para los otros 6 días son otras reglas específicas. En el sábado se te permiten cosas, en los días de la semana se te permiten otras cosas y así. Ok, bien. Entonces vamos a ver, vamos a revisar un poquito la lista con Edita que hicimos y he puesto abajo lo que ustedes han aportado ahora. Y si tienen más ideas, pues nos enriquece mucho esto. Nosotros dijimos como características del sábado que requiere de un día de preparación. Existe el sábado en sus diferentes versiones, como sería el sábado semanal, anual y el milenario. Esas tres formas de sábado que conocemos. Después dijimos que el sábado también representa una relación con Dios. Es el día de reposo, es también conocido como el Día del Señor, es una institución gemela con el matrimonio que nacen al mismo tiempo, es una institución santa, es inquebrantable, representa el pacto con Dios, es el sello de Dios al mismo tiempo, el sábado es eterno, es una ley, es decir, no es opcional, es mandatorio, nos revela a Dios, nos muestra el amor perfecto y puro en ese tipo de relacionamiento, demanda de nosotros obediencia y lealtad. Aquí, perdón, debería poner la demanda. Ok, demanda obediencia y lealtad. Y César nos aportó con lo que es la convivencia con la naturaleza y las personas. Y Iris, la igualdad, lo que se representaba, lo que Iris recordaba, el ejemplo entre lo que es amo y siervo. Y la culminación, como dijo Marco, de un proceso creativo o laborioso, que podemos decir, y lo que acaba de aportarnos Facu cuando dice la culminación de un periodo de tiempo. Y nosotros lo hemos comparado, lo hemos contrastado de la siguiente manera. Cuando decimos requiere de un día de preparación en el sábado, ¿el matrimonio para ustedes requiere de una preparación o no? Claro que sí, para eso se recomienda el noviazgo. Creo que un mínimo de 2 años antes de casarse hay que conocerse, antes de entrar a ese pacto, ya que es eterno. ¿Ok? Entonces, para eso está el noviazgo. Mínimo 2 años. ¿Ok? Tenemos el matrimonio en esas tres fases, podemos decir, semanal, anual o milenario. Así como el sábado tiene sus tres formas, tres versiones. ¿Cómo pondríamos aquí?
¿Alguna idea? Me imagino que te refieres a la ley de Levíticos, ¿no? Cuando dices de sábado anual, Ujú. porque si no mal recuerdo, existía un periodo en el que tenía que dejarse reposar la tierra por un año. Y obviamente el sábado semanal, pues es la semana. Y cuando hablas del sábado Ujú. milenial, me imagino que es el reposo que la gente va a tener en el cielo, ¿no? Durante esos 1000 años. Eso. Pero ¿cómo lo verías esto? ¿Como una similitud o como una diferencia en el matrimonio? No, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? Viste que cuando miramos, estudiamos el sábado, vemos estas tres formas de sábado que nosotros tenemos que aprender a guardar, o teníamos que aprender a guardar en ese momento. Y que así se nos está siendo representado, ¿ok? Pero cuando miramos en el matrimonio, ¿será que tenemos estas tres formas también? ¿O cómo lo pondríamos? ¿Sería una comparación que tendríamos que hacer aquí o un contraste? No sé, pero yo no creo que la gente se case por una semana y ya no, o por un año y ya. Entonces, ¿cómo lo pondrías? Sería un contraste, creo, ¿no? Si me lo dices así, pues para mí sería un contraste. ¿Les parece bien si le ponemos como un aprendizaje de toda la vida? Ujú, sí, Porque eso Elena White dice, ¿no? Es la escuela de toda la vida, que nunca se deja de aprender en esa escuela. Entonces, volviendo a la lista. Edita, tal vez me ayuda si se te ocurre algo para poder ampliar en algún detalle, porque tú guardas más detalles que yo. Perdón, Am, Solange, y podríamos tomar en cuenta el sábado anual, ya que como quien dice, fue abolido, ¿no? Con la ley mosaica. Entonces, el sábado que nosotros estamos viviendo, ¿no? Es el semanal y el milenial que me parece está en el futuro. Entonces, pues se vería como tú am, acabas de decir. sí, lo que pasa es que cuando hablamos de los tres modelos de sábado, cada sábado, o sea, cada modelo, se puede decir, nos enseña algo específico. Por ejemplo, el sábado semanal, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que siempre practicamos cada viernes? La creación. Nos enseña la creación. Bueno, tiene el objetivo de recordarnos la creación, pero también nos enseña que tiene que haber una preparación de nosotros para llegar a ese día y estar em, concentrados con la mente, el cuerpo, dejarlo descansar y entrar en comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, nos enseña o nos muestra esa relación que tenemos con Dios. El sábado anual, que es el que mencionaba César también y al que tú te refieres, Iris, nos hablaba de un sistema de igualdad y que en ese sábado anual se quiebran las jerarquías, ¿ok? Y los esclavos tendrían que ser liberados. Entonces nos enseña a nosotros también ese sábado el, la igualdad, aunque nosotros quizás no lo hemos visto desde esa forma antes, pero nos los enseña. Ahora, el sábado Ese era el milenario, jubileo, perdón, ¿perdón? eso era el jubileo, era a los 50 años. También está en el jubileo el sábado anual. Lo que pasa es que en el sábado anual está que ese año, que es El el año que descanso tienen de que la descansar, tierra, sí, el tiene que descanso de descansar la la tierra. tierra, exacto. Pero el propósito para Dios, más que descanse la tierra, en realidad era que descansen los esclavos que trabajaban en la tierra. No sé si estás de acuerdo conmigo, Graciela, ahí, o alguien está en desacuerdo. No, no, claro, digo, iban juntos, Ajá, pero exacto.
No lo menciona, pero está implícito, claro. Sí, y hay muchos versos así implícitos donde el Señor protege al ser humano. Como hemos hablado también, el 10º mandamiento también está implícito en protección a la mujer, aunque el lenguaje que usa pareciera que está protegiendo al otro hombre, como al esposo de ella. Y ya lo vamos a ver un poquito. Pero tal vez Edita nos va a ayudar a explicar eso del 10º mandamiento. Pero en el sábado milenario, nosotros entendemos, por ejemplo, el modelo de igualdad 50-50, ¿sí? 50-50. A mitad todo el trabajo. Pero si miramos el año milenario, el sábado milenario sería el que Cristo nos espera en el cielo. ¿Quién prepara todo? ¿Quién alista todo en el cielo? Según el testimonio de Elena White. Dios. Dios. Él dice, yo voy a ir a construir casa. Y cuando Elena estuvo ahí en visión, había un buffet puesto completamente, todo preparado por el esposo. La esposa no estaba, pero él lo hace todo. Y cuando nosotros entremos a los versículos del texto, con Edita vamos a entrar, vamos a ir viendo que para Dios la igualdad no significa 50-50, por lo menos no al comienzo, porque antes de tener 50-50, se tiene que emplear el sistema, se puede decir, o el pago de restitución. Entonces, Dios hace el trabajo que digamos, no se hizo antes, que el hombre no había asumido antes, pero no lo hace porque él haya sido abusivo o opresor, sino lo hace igual que en el caso del bautismo, como un ejemplo para que los demás hombres puedan seguir. No sé si me siguen en esto. ¿Ven Sí, ese no lo punto? habíamos pensado. Ok. Así como Dios se bautiza para que dé el ejemplo, no porque él era pecador o necesitaba lavar pecados, sino que lo hace como ejemplo. En el cielo él también hace lo mismo. Él prepara toda la casa, prepara toda la cena que se va a comer para que venga su esposa. Y ese es el trabajo de restitución. Y vamos a hablar un poquito sobre eso con Edita. Vamos a entrar. Pero yo creo que por eso yo puse los 3 sábados, porque cada sábado nos enseña algo. Y eso tiene que ser plasmado en el matrimonio. Entonces queremos tratar de ver cómo Dios ve el matrimonio en igualdad, para que nosotros también podamos asumir esa misma concepción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solange, tengo una pregunta ahorita. ¿Cómo si cada sábado tiene algo que enseñarnos? Cuando Elena White se refiere a esa similitud o hace esa comparación, ¿no? de esas dos instituciones gemelas, ¿se está refiriendo específicamente a los 3 o solamente al semanal? Te pregunto porque yo había entendido de que incluso en todas las citas que yo leo cuando hace referencia al matrimonio el sábado, como el semanal, de hecho nunca me había puesto a pensar en el anual, en el milenario, ni nada de eso, sino solo en el semanal. Entonces no sé si. Yo tampoco. Creo que es una muy buena pregunta y en realidad ella sí hace referencia al sábado semanal porque es, como dijo Marco, la culminación de la obra de Dios. Pero nosotros también encontramos como otros mini fractales dentro de ese mismo modelo. Por ejemplo, tomas el año milenario y tienes un fractal. Tomas el año anual, que es el reposo de el reposo de la tierra, que es el sábado de reposo de la tierra. Entonces tienes otro fractal. Entonces lo que tú tienes que hacer es una sumatoria de todos esos fractales, todas esas líneas, para poder tener una comprensión más amplia de esto. Si yo no me recuerdo mal, esto sería lo mismo que la triple aplicación de profecía. No sé si les No hace sé si les sentido. hace sentido.
No sé si es esto. Tendría que ver este concepto de replicación poesía en cuanto a los sábados. Pues, creo que es nuevo para mí. Pero eso, ese variedad de sábados, eso es, creo que todo viene de la Biblia, ¿no? O sea, no es un concepto nuevo, sino de la Biblia, es de Elena White o los pioneros. Em, o sea, no escucho eso por primera vez. Perdón, eh, yo no recuerdo bien el sábado anual. Me acuerdo del sábado de la tierra que era cada 7 años, no era anual, era anual, septanual, no sé cómo se diría. Era cada 7 años y después el jubileo, pero, pero no me acuerdo anual. Tu micrófono. Gracias. Yo recuerdo que el término anual se lo da como porque es todo un año el que tiene que reposar la tierra. Ah, sí, pero es cada 7 años. Sí, cada 7 años, pero sé que es porque todo el año reposa la tierra. Bien, ¿hasta ahí siguen o necesitamos más preguntas? Creo que había una mano levantada. No sé si Marco es la anterior o sigue todavía y luego César, pero ya la bajó. Ok, es malo con Ok. Entonces, al siguiente punto. ¿Qué nos quedamos? Mandato. Ah, estábamos en los sábados, ¿no? Bueno, vimos que entonces el matrimonio era una relación con Dios pero el sábado es una relación con Dios y el matrimonio es una relación con nuestros semejantes, nuestros iguales. Entonces, aquí había como día de reposo y en el matrimonio, ¿existe un día de reposo o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo le puse un signo de interrogación. No, no, No hay reposo, es una labor de toda la vida, no, dice Elena White. exactamente. Pero no significa que realmente no hay descanso o algo que te reponga, porque no es un no tajante, pero tenemos que ser, creo, más flexibles en cuanto al matrimonio, porque si bien Puede no hay haber, reposo como puede, puede haber, depende de cada caso. háblame muy en general, ¿cómo sería? No, hasta ahí nomás. ¿Alguien tiene una idea? A mí me recuerda cuando Pablo dijo que podían tomarse así como que tiempo, en mutuo acuerdo y eso. No sé si esto viene al caso. Uy, estás hablando del O no. divorcio, la separación por tiempo. No necesariamente, sino que, no sé, algo en acuerdo, pero no tiene que, no necesariamente un divorcio o una separación así, o no sé. ¿Ok? César. Pues se supone que son una ayuda mutua, ¿no? Entonces, si, o sea, lo pongo así, lo veo así, no era simplemente que él iba a ayudar a Adán, sino que él también le iba a ayudar a ella. Entonces, si alguien a mí me ayuda, yo voy a descansar de una cierta función, mientras que la otra persona pues me va ayudando con eso, y así yo también, pues con la otra persona sería así. Si son una ayuda mutua, ahí hay un descanso, porque yo no asumo el 100% de toda la carga. Ok, Idealmente, ok, entonces está bien si yo pongo así César. Día de reposo, el matrimonio no tenemos día de reposo, pero debía ser más ligero la carga, equitativa. hace más sentido, ¿no? Más Ahora, equitativa. ok, voy a poner equitativa. Mm, Ahora, cuando decimos que el sábado representa el día del Señor, en el matrimonio, ¿qué representa?
Si, Perdón, si, Zola. César y después Iris. ¿Dale? perdón, si el matrimonio se supone que apunta a la segunda tabla y la segunda tabla es nuestros semejantes, entonces creo que si uno es el día del Señor, eh, el otro debería ser el día de, no sé, de la humanidad, no sé. Ya. Vamos a pensar un poco más de eso. Iris. Bueno, aunque yo creo que ya pasó, ¿no? Pero es con respecto a lo de que hablabas antes. eh, Ese día de reposo podría ser solamente verlo así como el matrimonio es entre un hombre y una mujer y llegan a ser una sola carne, ¿no? Entonces, si Exacto. se, entonces si ese día de reposo lo vemos como la individualidad que aún dentro del matrimonio debe de mantener la pareja, debe mantener ese matrimonio. Aunque lleguen a ser una sola carne, no deben nunca de perder su individualidad. Podría ser ese día de descanso. Creo que me gusta más como una El- segunda característica, como otra característica que puedo agregar. Sí, a mí lo que se me vino enseguida a la mente fue eso, una sola carne, pero quizás en el sentido de una unión plena y total. Ok. Pero ¿les parece si lo ponemos como una nueva categoría, como una nueva característica? Yo pongo aquí, pero no sé cómo lo van a poner en... Porque A lo que ver. pasa es que tú decís, bueno, ¿qué representa? El sábado representa el Día del Señor. ¿Qué representa el matrimonio? Es el cambio de que dos individualidades se unen y se complementan en profundidad, idealmente, ¿no? Mm. Ok, piensen un poquito más para elaborarlo mejor para que podamos hacer una paralela. Mientras doy la palabra a Yesenia. Gracias. Me quería devolver un poquito a lo que hablaste de día de reposo. Estaba pensando que quizás si nosotros pensamos que el día de reposo no es porque sí, sino que tiene como el objetivo de conocer el carácter de Dios, entonces cuando hablamos del matrimonio, estaríamos hablando que estaríamos continuamente en ese reposo porque estaríamos conociendo diariamente el carácter de la persona con la que escogimos compartir, digámoslo así. Entonces, es conocer y aceptar eh, eh, esa, ese carácter también, ¿no? Podría ser una analogía así. Me gusta y creo que por eso yo lo separé aquí. Quería ver si alguien lo pillaba, pero creo que lo pilló Yesenia. Yo separé Muy el día de lindo. reposo porque en realidad reposas de actividad laboral y en el matrimonio pues eso nunca para. Y por eso, pero como dijeron, la carga debía ser más liviana porque tienes una persona que te ayuda. Y después tienes el Día del Señor, que el sábado se considera el Día del Señor porque es el día cuando nosotros dedicamos a una comunión con Dios en el cual nos permitimos conocer a Dios, ¿sí? Entonces el matrimonio, como no es un día nomás, es toda una vida para aprender a conocer a la persona con la que estás. Y creo que, no sé si Yesenia, a eso estabas apuntando o exactamente querías ajustarlo a lo que es el día del reposo. Lo pensé para el día de reposo, pero no sé. Ok, lo que yo puedo hacer es aquí, ¿cómo? ¿Te parece bien si lo pongo como conocer a la persona, a la pareja o al cónyuge? Sí, está bien. Ok, ahí teníamos. Antes de darle manito a César, quería volver a Iris y después a Graciela para ver si lo culminaron. Y después voy con Sinú, César. sinú,
cónyuge. Ah, ok. ¿Cónyuge? Sí, Ya. con acento, cónyuge. Cool. Ya. Iris, Sí, creo que estoy de acuerdo. ok. César, entonces. Sí. Yo creo que iría más bien en relación con Dios, ¿no? Porque ahí es donde va relación entre semejantes y cuál es el propósito de relacionarte con esa otra persona, pues ese es el propósito, ¿no? Conocer al cónyuge. Yo también diría aquí, pero a ver, vamos a dejarlo ahí y también lo voy a poner aquí. Ah, ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de institución gemela, el sábado siendo gemela del matrimonio, nosotros pusimos con Edita lo siguiente. Es similar, pero al mismo tiempo es diferente. ¿Y en qué se basa esa diferencia? Uno es entre pares y el otro no. Uno es entre pares y el otro no. Ya, pero cuando te refieres dentro del matrimonio, eh, ¿cómo ves em, tu diferencia, o sea, la diferencia en cuanto a que el sábado es tu gemela como institución? Porque al fin y al cabo se tratan de relacionamiento, ¿no? Hay una similitud y hay una diferencia. Y yo creo que, a ver si yo voy a dar una idea y ustedes me dicen si están de acuerdo. Podemos decir que son similares en que ambas tienen que ver o se tratan de mantener una relación o de llevar una relación. Y son diferencias en que una es enteramente conserva su individualidad y la otra, de cierta manera, no la conserva, su individualidad. No sé si les hace ¿Cuál, sentido. cuál no Ten- conserva su individualidad? Exacto, yo iba a preguntar eso. Yo pienso que en la del sábado no conservamos nuestra individualidad porque se fusiona con la de Dios. Y de cierta manera tú colocas tu voluntad a la par de Dios. Pero esto no se requiere en el matrimonio, o sea, que coloques tu voluntad como a la par de la persona. Pueden ambos tener ideales diferentes o objetivos diferentes en el matrimonio. Pero es una idea. César. No sé, eso de que nuestra individualidad se funde con la de Dios, o sea, si uno lo lleva a lo que es la realidad, no me hace mucho sentido porque significaría entonces que no tendríamos la posibilidad de, por ejemplo, de pecar, por decir así, el sábado. Y Dios a nosotros nos dio libre albedrío hasta en el sábado, entonces no sé. Creo que Buen si punto. lo pensamos en sí también, como que de alguna manera, como tú lo planteás, en el sábado quedaríamos, eh, perderíamos ese libre albedrío justamente, o sea, como que nos absorbe y entonces ya no somos nosotros. Y sin embargo, la adoración que Dios quiere es en espíritu y en verdad, o sea, con total conciencia de nuestro ser. No quiere una adoración, eh, ¿cómo puedo decir? Ni cautiva, ni, ni irracional.
digo, tenemos que conservar totalmente nuestra individualidad para poder adorarlo de verdad. Ujú. Ok, me parece un buen punto. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso Igual no por sé. ahí, Adelante, Facu. sí, la diferencia me parece, creo, que está por ahí en la relación con Dios es como más espiritual, más de conocimiento, más de estudiar, más de reflexión, más de introspección y todo eso. Y en el matrimonio o con que nos relacionemos, digamos, es como mucho más práctico. Uno es como la parte teórica y el otro es como la parte práctica, parece la diferencia. Ok, ¿Te me refieres parece bien. como a la parábola? Algo así. ¿A cuál parábola? O sea, ¿te refieres como una parábola? Estás hablando como algo más práctico y algo más espiritual. No sé si entendí bien. Claro, algo así. Sí, sí. O sea, lo que no entiendo es eh, para buscar la diferencia nomás. Si hay que si son instituciones gemelas del sábado y del matrimonio y estamos buscando una diferencia, la entendería así, como con Dios, es como que no lo puedo ver a Dios o darle un abrazo o algo. Mi conexión con Dios es más a través de la parte espiritual, de la oración, del estudio, de la reflexión, de ver qué tengo que cambiar de mi carácter y cómo tengo que relacionarme con el resto. Y en cambio mi relación con mi prójimo es la parte práctica de todo eso que estoy aprendiendo. Entonces, la diferencia para mí sería, una parte es la teórica y la otra parte sería la práctica. Ok, me hace sentido. Bien. Entonces, aquí nosotros también pusimos, vamos a continuar. Si hay algo que modificar, está la lista ahí para que la podamos revisar después. Pero cuando vemos la institución santa, decimos el sábado es una institución santa. Esto es igual en el matrimonio. Es una institución santa. Cuando decimos que el sábado es inquebrantable, el matrimonio para los ojos de Dios también es inquebrantable. De hecho, no existe manera de quebrantarlo excepto por una infidelidad. Y si has incurrido en una infidelidad, tú has violado, se puede decir, la institución o ¿cómo se dice? No se dice la palabra violado, se dice la palabra, no me acuerdo cómo se dice. Quebrantado, Transgredir. Como has hecho un sacrilegio contra algo santo, sería profanado. profanado. Gracias. Has profanado la misma institución. Entonces, lo mismo con el sábado. Y esto también se aplica al sábado perfectamente. Entonces, bien, dijimos que el sábado es un pacto que nosotros hacemos de manera personal con Dios. Y el matrimonio también es un pacto, pero que hacemos con nuestro semejante, pero en nuestro lenguaje está plasmado como un contrato, donde tú conoces las condiciones. Y hablando con Edita de eso, estábamos hablando de los votos matrimoniales. ¿No? Los votos matrimoniales. ¿Cuáles son los votos matrimoniales? ¿Alguien recuerda? Alguna idea general, no tiene que decirme lo específico, pero alguna idea general. Que estar en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y la pobreza, yo qué sé, todo eso. Okay. Siempre hace una comparación y un contraste de un extremo a otro, ¿no? Y él dice en los votos matrimoniales está claramente enfatizado las adversidades, para que sea claro que cuando nosotros entramos en un pacto con nuestro semejante o nuestro prójimo, tengamos claro que vamos a estar con él en las buenas y en las malas. Entonces, por eso tú firmas ese contrato, ¿no? Es como cualquier contrato de negocio. Así como vas a correr el riesgo para disfrutar de todos los beneficios de una ganancia, también vas a correr el riesgo de, si hubiese una pérdida, distribuirse todos los daños por igual. Entonces, por eso es un contrato.
Aquí dice contrato. Ok. Y si hablamos del sábado como sello de Dios, ¿cómo lo ven el matrimonio? Los dejo con Edith ahorita. Sí, la pregunta de Solange era cómo podemos hacer allí nosotros, si hay un contraste o una diferencia, una similitud cuando hablamos del sello de Dios. ¿Qué piensan? Creo que Iba a ser, debería ser iba a ser igual. una broma muy, muy cruel. La marca de la bestia. Una, una broma muy cruel. Ok. Alguien más creo que estaba hablando, no sé. César creo que era. Perdón, César. No, tranquila. Pues yo creo que debería de ser igual, ¿no? Si tú me hablas de comparar y contrastar allí, es igual. ¿Y qué entendemos nosotros entonces por sello de Dios? O sea, sí, cuando decimos sello de Dios, ¿qué es? Una Yo marca de calculo que aprobación. sería, perdón, dale, César. Que debería de Dale. ser intocable, un respeto total. Cuando tiene algo, tiene el sello de Dios, es majestuoso. Sí, yo creo que tendría que ser la ejemplificación real de lo que implica Dios en medio de una pareja. O sea, sería mostrar al mundo lo que es una relación perfecta, pero claro, eso es tan ideal que, o sea, que tendría que mostrar a Dios. Ok. Entonces, alguien más que creo que dijo algo así como respeto. Tú dices, o sea, cuando hablamos de sello, ¿por qué? Yo, ¿Por qué un sello? ¿Por qué el sello de Dios? O sea, ¿qué hace énfasis? yo apoyo lo que dice Graciela, ¿no? Porque el sello es la imagen, es el carácter de Dios puesto en el hombre, en el ser humano. Es algo Entonces, distintivo, ¿no? exacto. Una marca de Dios en el hombre es cuando, Marca cuando de perfección. Sería así sí, es como algo, sí, distintivo de Dios, de lo que es Dios, de su carácter cuando hablamos de sello de Dios. Pero ya así en el contexto del matrimonio, ¿cómo lo ponemos? Ahí lo pensaba como en contexto del matrimonio. El sello sería como terminar de firmar ese acuerdo con Dios y decir, bueno, acepto todas tus reglas, acepto esto que me estás enseñando y voy a llevar este estilo de vida, me comprometo a tal y tal cosa. Y bueno, con ese sello, como firmamos ese pacto, ese acuerdo. Y en el matrimonio lo mismo, cuando voy al registro civil y firmo eh, y hago esa firma, digamos que estoy casado, me queda ese sello después para el resto de mi vida de que estoy casado, digamos. Entonces es como, no sé si un símbolo o algo de ese pacto que hago con Dios o con mi pareja. Sería algo así como comúnmente se hace las personas con el anillo, como Lo primero que sellando, pensé fue el anillo, sí. como Pero me sellando, ¿no? parecía como, Ese sí, pacto. sí. Ajá. Sí. Lo había pensado en el anillo como el sello, pero me parecía banal porque hay algunos matrimonios que no usan anillos, pero después lo Sí. pensé como, bueno, sí, tiene que ser como la firma en el registro civil, que ya quedo a partir de ahí como casada con esa persona o casado con esa persona, lo mismo con Dios, digamos. No tengo un anillo para mostrar mi sello con Dios, pero sí tengo, no sé, tengo un bautismo de por medio, tengo una aceptación de ciertas reglas y todo, donde hago ese pacto, digamos.
Sí, me ¿Puedo? parece, me ha sentido. Ajá, adelante. Pensaba en que alguna vez estudiamos que el sello tiene que ver con la conciencia, o sea, con el carácter, ¿no? Y entonces, entendiendo el mensaje para esta dispensación, el sello sería la igualdad. Eso es lo que en el matrimonio para mí tiene que ver con el matrimonio. Bien, sí, porque si hablamos de carácter de Dios, estamos hablando pero no sé cómo ponerlo en palabras allí. A ver, ¿dónde está? Creo que yo entiendo lo que dice Diorne. A ver si Ajá. comprendo. Diorne me corrige. Ella ve el sello de Dios como alcanzar este sello es alcanzar el carácter perfecto de Dios, que es su ejemplo en igualdad. ¿Ok? Entonces, en el matrimonio sería como si yo tengo un trato igual con mi pareja, entonces yo estoy en buen camino a obtener el sello de, ¿no? Porque si decimos, como dijo Facu, la firma, ese, ese documento que atestigua o que se compromete, nos estamos yendo un poco a lo físico, igual que al anillo. ¿No piensan? Porque el sello de Dios es algo simbólico, abstracto. No lo ves, pero sabes que sí, lo vas a alcanzar. Por lo menos estás en la carrera. Claro, por eso yo decía como la perfección de esa unión mostrando a Dios al mundo. O sea, así como el sello de Dios muestra a Dios, que la pareja tiene que ser tan perfecta que pueda mostrar a Dios, pero es tan ideal que... Pero sería como dijo Facundo anteriormente, sería en el matrimonio la práctica de la igualdad, ¿no? Sí. A mí me parece, Solange, o sea, lo que yo quiero en mi cabeza, tratar de ponerlo en palabras allí, o sea, sí tiene que ver con el carácter y todo, pero no será algo así como los votos bautismales, o sea, como si es un símbolo, entonces yo Ya, sé pero que ese es sí tiene que... los votos serían el contrato donde tú lees todas las cláusulas. El sello es el fin del contrato, que no está, pero que puedes alcanzar. Ujú. Bueno, el ¿Hace sello sentido? significa es a quién le pertenece, ¿no? Normalmente nosotros pertenecemos a Dios y al tener esta autoridad sobre nosotros, como dice ese sello, refleja algo y como dice, proyecta la mente de Dios en nosotros. Bueno, yo siempre he entendido eso, ¿no? El sello y la marca de la bestia son iguales, ¿no? La marca de la bestia es quien representa o quien proyecta la imagen de Satanás y el sello es quien representa la imagen de Dios. Y puede obviamente mezclarse también entre la imagen de Dios y Satanás, que es la marca de la bestia para nosotros. Eh, pero yo creo lo que sea diurna. Para mí es vivir la igualdad. Ese rato estabas con Graciela. Ok, entonces, a ver, Facu, tú dices que el sello puede estar al inicio. ¿Puedes mostrarme esto o cómo lo planteas? No, y lo pienso como, siempre pensando en el matrimonio, ¿no? Pero cuando Dios te sella, como que a partir de ahí arranca ya, o sea, no hay vuelta atrás y a partir de ahí sos realmente reconocido como hijo de Dios y a partir de ahí, o sea, vos
tenés toda tu etapa de noviazgo, de que venís haciendo las cosas bien, las cosas mal, Dios dice, bueno, listo, ahora te pongo el sello porque aprobaste y a partir de ahora sí sos parte de mi reino, digamos. Entonces ahí como que ahí arranca todo el, o sea, arrancas como hijo de Dios formalmente y no te vas a ir al infierno. Pero, y en el matrimonio sería ese sello que estamos hablando, bueno, una vez que tuviste toda esa etapa de noviazgo que conociste, que esto, que lo otro, dijiste, bueno, a partir de ahora me caso, después de esos 2 años y todo, que hubo esa etapa de preparación, firmaste el registro civil, bueno, estoy casado acá en adelante. Por eso lo pienso más como un inicio al sello, más que como, sí, puede ser la culminación de un periodo de preparación que lo aprobaste y después, bueno, después del sello arrancas otra etapa en tu vida, digamos. El problema con esa lógica es que entonces en tu, en tu lógica, yo me tendría que casar para estar seguro que ya tengo el sello de Dios. Entonces me caso sin importar nada, yo simplemente obtener el sello de Dios. Como que No no. porque como que no te vas a casar si primero de la otra parte, primero no lo conociste, no aprobaste la otra, no puedes obligar a nadie a casarte con vos. Tuviste que haber pasado un periodo de conocerse, prepararse, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo en el contrato y después lo firmás y a partir de ahí arranca tu vida matrimonial y de convivencia, digamos. Pero normalmente Elena White dice que tú te casas, puedes que hayas pasado esa etapa de noviazgo, pero tú te casas y todavía la persona con la que te casas es un desconocido, porque tú lo conoces en el ámbito de noviazgo, en el ámbito de la intimidad, del diario vivir, las personas pueden ser muy diferentes. Entonces, como el matrimonio es una etapa donde tú, no quiero decir finaliza, porque no sé si de verdad se finaliza de conocer una persona, pero como es un proceso de aprendizaje sobre esa persona todo el tiempo. Sí, ahí coincido 100% con vos y estoy pensando a medida que vamos hablando, por eso no creo que tenga la razón yo y creo que solamente estoy razonando, pero también me hace sentido el sello de Dios, como que ahí aprobás, vas al cielo y ahí me hace sentido todo esto que decimos que después vamos a estar 1000 años más aprendiendo y conviviendo con Dios. Lo mismo en el matrimonio, una vez que te casaste, pues estás toda tu vida terminando de conocer a esa persona que no terminas de conocer y con Dios también, te selló, te fuiste al cielo y lo seguís conociendo, ¿viste? No sé si hace sentido eso. Sí, pero entonces, ¿dónde pondrías el contrato? ¿El contrato sería el sello para ti? Claro. No, pero no estamos en el contrato, estamos en el sello. Sí, pero en la lógica de él, entonces el contrato sería el sello, porque ahí firma. El Mm. problema es que ahí hay una contradicción, porque el contrato es un inicio, ¿no? Normalmente tú en un negocio firmas un contrato para dar inicio a un negocio o a una unión, pero no tienes todavía los beneficios ni los frutos de esa unión. A ver, César. Pues yo sí entiendo ambas posturas porque ahí entonces tomo prestado la idea de ciclos o la idea de dispensación, así como ya también lo había entendido. O sea, finaliza una dispensación y al mismo tiempo enseguida arranca una otra, ¿ya? Entonces puedes verlo desde el punto final de un proceso y al mismo tiempo es el inicio de otro, ¿ya? Y es lo mismo, es todo un ciclo, son dispensación tras dispensación y al final todas tienen el mismo objetivo. Mm, pero si lo Podría vemos como... ponerse, perdón, Adelante. perdón. No, 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 no. No, es que yo también estaba pensando en voz alta. Dale. Sí, sí, yo también. Este, no sé, quizás tomando las ideas que han ido tirando, quizás serían en ambos casos la profundización de un conocimiento de otro. Ujú. Me gusta. Edita. Sí, justamente por allí voy, lo que dijo Graciela.
cuando nosotros pensamos en el sello de Dios, por eso yo quería saber y entender mejor cuando pensamos en sello de Dios, ¿por qué Dios, por qué el pueblo de Dios es sellado? O sea, ¿cuál es el propósito para que el pueblo de Dios, cuál es el propósito de Dios? O sea, para que el pueblo sea sellado. ¿Qué es lo que se quiere lograr con el sello? Que Es, nos diferenciemos de los demás. ajá. Más una diferencia. Creo que es el declararte apto para poder convivir en el cielo. Ajá, y eso requiere ¿qué? Que hayas alcanzado el carácter de Cristo. Ajá, entonces eso es que tengamos un afianzamiento más de la verdad de Dios, ¿no? Entonces te distingue de los demás y te prepara para una prueba, o sea, el sello de Dios. Entonces, me gusta esa parte que es distintivo y me parece muy bien para lo que quiero decir. Y pienso que en un contexto de matrimonio, cuando hablas de sello de Dios, o sea, más allá de como lo pensé en un inicio de contrato, es que ya no eres tú solamente, o sea, como cuando no tienes un matrimonio, tienes tu individualidad, la llevas, pero ahora hay algo diferente que te distingue de todos. Entonces, cuando Elena White habla de Adán y Eva, ellos dicen que vino a ser una sola carne, o sea, era su segundo yo, pero ya había una relación que quedaba en evidencia, la cita que leímos, hay una relación que quedaba en evidencia, ¿no? Y ya esto venía a ser esa relación íntima que se compartía entre ambos. Entonces ambos iban a aprender uno del otro. Entonces era como, para mí eso me parece distintivo porque ya no solamente eres tú en tus intereses y todo lo demás, sino que ahora haces otra cosa, o sea, ahora compartes y ya te interesan los intereses de la otra persona. Entonces, más me hace sentido que tiene que ver con eso, ¿no? Que te hace diferente. No sé si ustedes pueden entender mi idea. Ok. Am, si tuvieras que ponerlo en una frase, ¿cómo lo plasmas? Mm, déjame pensarlo bien, porque todavía están corriendo por allá y para acá mis ideas. Ya, a mí también me cuesta un poco con el sello de Dios, pero definitivamente nosotros tenemos la línea de los 144.000, ¿no? Y nuestra línea nos lleva a través de un recorrido para buscar este sello y el sello está al final. El sellamiento es al final de la línea, de cada recorrido. Entonces, mi pregunta sería, nosotros buscamos el sello de Dios para reflejar a Dios, pero ¿en qué sentido? Porque cuando estás con tu pareja, tú enseñas a Dios. Elena White dice que Adán y Eva, cuando se unen, Dios bendice su matrimonio de ellos, la unión santa de ellos, y también dice que ambos debían enseñar a Dios, o sea que la unión de ellos representaba el medio a través del cual ellos debían conocer a Dios. Entonces, mi imaginación, tal vez es como me lo imagino, pero tal vez puedo estar errada. Si yo como persona independiente, individual, tuve una experiencia con Dios, esa experiencia va a ser compartida con la persona. Y la otra persona, mi pareja, también ha debido tener una experiencia con Dios, que de cierta manera al hablar vamos a ir entendiendo cómo el Señor va trazando los caminos. Y yo ponía siempre el ejemplo en este caso para mí misma, ¿no? Para cuando tú juntas a una pareja y le preguntas, ¿cómo es que se conocieron? Casi siempre ellos dicen, es que es increíble, no sé cómo él o yo llegué a estar en ese lugar que nunca pensé o en ese momento o no sé qué pasó y
no te pones a pensar, pero si se ponen a hablar esas dos personas en plena confianza, ellos pueden llegar a llamar nosotros que Dios estuvo trazando sus caminos de tal manera que llegaron a encontrarse en el punto y el momento indicado para ambos, o en el mundo lo dirían por coincidencia, por suerte, por casualidad estuve en ese lugar, pero nosotros podemos ver, digamos, cómo Dios opera los diferentes caminos para hacernos llegar a un mismo fin. Entonces, como para mí el sello de Dios tiene que ver esa función en el matrimonio, tiene que ser esa unión, que es lo que decía Edurne y al mismo tiempo decía Graciela. Es en alcanzar ese carácter, representar ese carácter de Dios. Porque en la Biblia, por ejemplo, Dios dice que, bueno, Pablo dice que el hombre tiene que ser semejante a Cristo y la mujer tiene que aprender a amar a su esposo, ¿no? Pero si nosotros quitamos los géneros, cualquier hombre, cualquier mujer puede llegar a ser semejante a Cristo, tiene que llegar a ser semejante a Cristo. Entonces, en similitud todos alcanzamos ese carácter de Cristo. Entonces, lo que falta en el matrimonio como sería alcanzar esa unión entre los dos, de tal manera que realmente con el pasar del tiempo, con los años de matrimonio que llevan, logren formarse una sola carne. Porque el formar una sola carne no es al comienzo. Es el objetivo del matrimonio, pienso, pero no se hace al comienzo, no se hace al inicio. Y si tenemos esa concepción de que se hace al inicio, entonces tenemos una concepción muy literal de ese texto. Pero a ver, ¿qué dicen ustedes? Yo coincido contigo totalmente de que el sello de Dios no se da fácilmente. Obviamente, como decía Facundo, creo que era, hay un proceso previo y Dios otorga ese sello cuando está de acuerdo con lo que está viendo y ahí se inicia otro periodo, pero en realidad también lo veo como la culminación de un perfeccionamiento y que Dios otorga ese sello cuando está realmente seguro de la calidad que va a sellar. Y me parece que lo mismo pasa con el matrimonio, que debería llegar a mostrar a Dios al mundo, pero claro, es el ideal, ¿no? Marco. Ok, yo estaba mirando un poco el significado de sello, ¿no? Y el sello es algo que afirma algo. Y también otra función es autentificar, ¿no? Confirma la autenticidad de algo o certifica algo. Entonces me gustan estos símbolos del sello, ¿no? Que afirma o que autentifica que algo es realmente lo que dice que es, ¿no? El sello de Dios reciben aquellos que dicen que son hijos de Dios o hijos seguidores de Cristo, y el sello lo afirma. Y también tal vez podemos usar esto, beneficiarnos para entender el matrimonio, ¿no? De hecho, me gusta Lo que acabas de decir, porque es así como tomamos la decisión de casarnos con alguien después de haber pasado la etapa del enamoramiento. O sea, la etapa del enamoramiento, el noviazgo, es la parte donde nosotros escuchamos, conocemos a la persona, conocemos el testimonio de la persona y de otras personas que conocen a esa persona. Y cuando nos casamos, pues esperamos encontrar esa persona que vimos o que conocimos. Pero cuando te casas vas a encontrar que la persona no es perfectamente el cristiano que imaginabas, no es tan fuerte como lo veías, qué sé yo, X situación. Pero
en pareja van a terminar de perfeccionar esto hasta llegar a obtener el carácter de Cristo. No sé si hace sentido. Si refleja lo que querías decir. No, estaba simplemente comenzando a reflexionar también un poco sobre eso, porque eso de que algo no es auténtico o algo es auténtico me parece muy interesante, porque en la idea del sello para los hijos de Dios, claman ser hijos de Dios, llevan el nombre de, así como el matrimonio, ¿no? Uno lleva el nombre del otro también. Am, Claman ser un matrimonio, una pareja, pero lo que es realmente am, tiene que demostrarse todavía, ¿no? Tiene que ser básicamente certificado, tiene que, o sea, hay una alta vocación aquí para cumplir con eso, lo que se dice que uno es o lo que uno hace. Y eso me hace muy recordar el sábado. Me parece interesante porque si nosotros miramos el modelo del desarrollo de la planta, en cada etapa nosotros somos perfectos, pero no completos, ¿no? Entonces pienso que tal vez algo así podríamos mirarlo. Pero la verdad es que el sello de Dios en el matrimonio me suena más a esto que dijo Ediorne y Graciela, combinado, que lo demás, pero si no está claro para nosotros todavía podemos dejarlo y continuar a la siguiente parte de la lista. Edita, ¿quieres dirigir la otra parte de la lista? Ok, Mm. ¿dónde vamos, Eterno? Ok, sí. Sí, es eterno. Igual nosotros lo pensamos así. Y el propósito del matrimonio es eso, ¿no? Para toda la vida. Incluso ustedes lo pueden ver en los votos, en los votos matrimoniales. Em, es ley cuando hablamos del sábado, el mandamiento. Y aquí sí también es un contrato legal, cuando vemos el matrimonio civil, lo vemos así. A ver, muy bien pequeña la pantalla. Acá, ¿Quieres ya. Ajá, más grande? ahí está bien. Luego dice que nos revela a Dios, como lo hemos venido hablando, ¿no? Em, el propósito del sábado el sábado es esa conmemoración, que a través del sábado podemos conocer a Dios cuando vemos sus obras creadas y todo esto. Creo que es lo que hemos estado hablando. Cuando hablamos del matrimonio, ya es algo en conjunto. Si ustedes ven, revelamos y aprendemos de cómo es Dios. Una suma de dos experiencias de ambos, justamente lo que se ha estado hablando, ¿no? De que el, el propósito de un matrimonio también es conocer a Dios. Y esto es cuando, cuando se aprende del uno del otro. Y vamos a ver, ¿dónde voy? Amor perfecto y puro. Y esto también tiene que ver con el desarrollo de, porque esto pues no puede ser, a ver, espéreme. Es que no puedo ver. Creo que hay una mano levantada, ¿o no? Sí, Matías. No problemas con el teléfono. Adelante, Matías. Sí, no, lo que pasa es que en la parte que dice es eterno, Ajá. eh, yo podría hacer un paréntesis para la humanidad, o bueno, es que, bueno, ya mi idea de eterno ha cambiado, ¿no? O sea, sobre todo cuando hemos visto algunas clases, mencionó Parminder,
Incluso no entendemos o no sabremos bien todo lo que vamos a vivir en el cielo, ¿no? Creo que incluso el sábado no está eh, seguro tampoco, porque justamente fue creado para el hombre y, y bueno, Jesús también mencionó que en el cielo no va a haber pues matrimonio. No sé si captan mi idea. Sí, te entiendo, Solange. Creo que cuando decimos eterno nos referimos al sábado, pero el matrimonio sería para toda la vida de las personas que se casan. Sí, o sea, Matías pregunta si cuando dice para toda la vida estamos hablando de nuestra estadía en la tierra, ¿no? La humanidad, por Ujú. eso menciono la palabra humanidad. No es para toda la vida continuando en el cielo. Creo que a eso te referías, Matías. No, me refería al sábado en sí, porque no sé si recuerdan, ya el sábado no lo vemos como algo eterno, o sí lo siguen viendo, no sé. Yo tengo entendido que el sábado es un principio y el principio es irrevocable. Las normas sí son modificables, pero el principio no. ¿Alguien entiende esto diferente? ¿Tú lo entiendes? No, yo creo que lo dice claramente, que de sábado en sábado y de mes en mes irían todos a adorar delante de él, o sea que el sábado va a seguir en la eternidad. Ahora, el matrimonio obviamente es en lo que dure esta vida mortal. Sí. César tiene la manita. Pues no sé, porque en el cielo no hay tiempo. Y tengo entendido que el sábado, y de hecho, sí, literalmente Parminder lo dijo, el sábado solo es para aquí, para esta tierra. El sábado es solo para la dispensación terrenal, no se aplica la dispensación celestial. En el cielo no hay tiempo. Ah, no, no había oído ni se me había ocurrido eso, perdón. Pero es lo que dice Solange, o sea, el principio detrás del sábado obviamente es eterno, pero el sábado en sí es una norma de la tierra. El hombre fue creado, que digo, el sábado fue creado por causa del hombre, no el hombre para el sábado. Sí, sí, claro. Ujú. Ok. Bueno, ok, eso hasta ahora lo escucho. Gracias, César. Yo tampoco lo Em, había oído. sí, de hecho, igual yo pensaba que esto iba por lo mismo que repitió Graciela en el versículo también, incluso. Pero bueno, ¿alguien más tiene una opinión sobre esto? ¿No? No. Ok. Bien, entonces íbamos donde amor puro, ¿cierto? Amor perfecto y puro. Amor en desarrollo a la perfección. Claro, esto también lo discutíamos con Solange porque cuando hablábamos de perfección, eh, ¿qué entienden ustedes por perfección? Cuando decimos amor en desarrollo a la perfección. Claro, el perfecto implica que ya no tiene manera de progresar, que ha llegado al clímax, a la completitud total. Y en desarrollo quiere decir que, bueno, que va en camino y que va tendiendo hacia ese ideal. Ok, bien. Um, ¿Alguien más? yo quiero ¿Opina volver, igual o diferente? Ujú. quisiera volver a este punto. Creo que tenemos que hacer una corrección. Es que cuando nosotros hablamos de que el sábado nos revela a Dios, o nos permite conocer a Dios, y nosotros de aquí decimos que nosotros revelamos y aprendemos de Dios y cómo es Dios a través de la suma de ambas experiencias, no digo que esté incorrecto, pero creo que también
es importante entender que como se trata de dos personas, entonces hablamos en un sentido natural. Es también conocer a la otra persona y conocerte a través de la otra persona, porque la otra persona puede ayudarte o revelarte o mostrarte parte de tu carácter que tú no eras capaz de ver. Entonces, es un conocimiento sobre nosotros mismos para encontrar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras carencias que necesitamos resolver para poder estar en paz con nosotros, con Dios y así con los demás también. ¿Qué les parece esa perspectiva? Si tienen otra opinión o algo cambiar. Sí, a mí me parece bien, o sea, lo estabas ampliando, ¿no? Ujú. Exacto. Que tiene que ver no solamente de aprender de ti, sino aprender de mí a través de ti, algo así, ¿no? Ujú. Ok, ¿no hay manos levantadas? No. Ok. Entonces, bien, Una pregunta, un consejo. ujú. ¿Puedes tal vez hacer un poco ¿cómo se llama? Colocar aquí como un hito, el resumen un poco que hemos hecho y dónde estamos. ¿Detrás de la lista? En este estudio, sí. Porque no estoy seguro, estamos hablando de un punto, ¿no es cierto? ¿Puedes repetir un poquito lo que hemos hecho? Solo para ubicarnos. No el contenido, repetir el contenido, sino el proceso. Tú dices ya, pues, cuál era la idea principal de todo este estudio, ¿no? O ya para poder... Algo así como que hemos empezado a hacer preguntas, después hemos hecho esto, después aquello y ahora Ok. estamos ahí. Sí, sí, perfecto. Sí, entonces, bien, la idea desde que empezamos a hacer este estudio surgió de una pregunta simple y de ahí empezaron a surgir muchas más preguntas y ustedes pudieron darse cuenta ahora. Surgen más ideas y más preguntas, pero en sí lo que estamos tratando de buscar es ese proceso, pero para llegar a ver cómo es que se ve ese proceso de la igualdad dentro del matrimonio. Pero incluso ayer en la clase mencioné un punto importante y era que todo esto, todo lo que, incluso lo que estamos discutiendo nos lleva siempre a un mismo punto. Y una de las cosas que pusimos de primero en la lista, si tú le das Solange para arriba, eh, que esto es que cuando hablamos del sábado, quiero ver, a ver si fue en la primera, sí, el sábado requiere siempre a mí eso me sonó bastante para poder llegar al punto, porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se dio cuando se dio la ley al pueblo y se le dijo a Moisés y al pueblo que ellos debían de recoger el maná un día antes, se mencionó eso, esa ley, ¿no? Es para que preparen todo esto. Entonces, había toda esa preparación y ellos tenían que recordar, esto era una prueba para ellos. Entonces, ellos tenían que recordar, Dios quería ver si ellos en verdad deseaban santificar el sábado o no. Entonces, era algo que ellos tenían que hacerlo por sí mismos. Entonces, a mí me pareció interesante cuando vemos esta preparación, porque cuando nosotros hacemos una preparación para el sábado, ¿ya? Y no voy a mencionar qué es lo que hacemos porque creo que ya lo sabemos, pero este acto de prepararnos para el sábado, entonces el matrimonio hay una preparación y en esa preparación no necesariamente me estoy refiriendo a un noviazgo, que pienso que también es lo importante, ¿no? Y sino a nuestra
a nosotros mismos, o sea, a nuestra preparación. Y ahí es donde yo decía ayer, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña el feminismo radical? ¿Qué es lo que nos hace ver el feminismo radical? El feminismo radical nos lleva a nosotros a cuestionarnos y a vernos y a desaprender y aprender a conocernos a nosotros mismos. Entonces, me parece interesante que cuando Dios crea a Adán, tiene una relación con Adán, se comunica con Adán, ¿ya? Y luego crea a Eva y hay una relación entre ellos, pero siempre hay una relación con Dios, una relación estrecha con Dios. Entonces, no pierden esa individualidad, no pierden esa individualidad que tiene que ver con Dios, pero también compartir con ellos. Entonces, eran como que dos requisitos: tener una relación con Dios y tener una relación íntima entre ellos que debían de aprender el uno del otro. Entonces, de esa manera ellos podían crecer más. Y esto, si lo ponemos en el contexto religioso, ¿no? Pienso que para el matrimonio requiere eso, el conocimiento de sí mismo, y eso abarca muchísimo. Yo creo que si lo enumeramos serían muchas cosas. Pero el conocimiento de sí mismo, el aprendizaje de sí mismo, lo que nosotros somos, la fortaleza que nosotros podemos adquirir y la capacidad, fortaleza espiritual para llegar a un matrimonio. Y eso porque dice Elena White incluso que el matrimonio es querer la felicidad del otro. O sea, en eso consiste, en que una persona busca constantemente la felicidad de la otra persona. ¿Cómo vas a buscar eso si tú todavía no lo entiendes en ti mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si Solange quisiera ampliar un poquito en esto o terminar la idea, pero me pareció interesante esta parte de, de que tiene que ver con nuestra individualidad, con nuestra voluntad y también esos dos requisitos: relación con Dios y la relación con el prójimo. Exacto. Yo creo que el punto era que hacer la lista es obtener más información de lo que es el matrimonio desde la perspectiva de los ojos de Dios. Y como no tenemos mucha información, podemos hacerlo a través de la metodología de comparar y contrastar. Y como el sábado es su institución gemela, entonces nos vimos em, en la necesidad o en el gusto y placer de hacer esta lista para poder nosotros ver en qué se parecen y en qué se diferencian estas dos instituciones. Porque pienso que necesitas aprender a honrar estas instituciones para que tú puedas crecer y formarte o estar apto para tu preparación con Dios. Porque el matrimonio es una de las relaciones más íntimas que tenemos con algún ser humano. Y creo que es en una de las pocas relaciones en las que realmente tú te vas a mostrar tal cual eres, transparente, abiertamente. Es, es una oportunidad donde tú tienes para conocer a esa persona y mostrarte como realmente eres en un matrimonio. Porque con los padres muchas veces decimos, pues no son nuestra misma edad, es muy difícil, no comprenden muchas cosas, aunque muchas familias sí logran tener esto y es muy lindo. Pero en realidad creo que con tu pareja tú puedes encontrar esa intimidad o esa confianza para poder ser tú mismo y mostrarte. También esta persona tiene toda la confianza tuya para que te pueda decir y mostrar aquello que te falta para, para mejorar, para crecer. Y a nosotros nos parece importante porque con Edita hemos estado hablando que muchas veces nos han preguntado por conseguir en mi caso es para que les ayude a conseguir una pareja o cosas así. Y yo siempre decía, siempre me cuestioné, ¿por qué necesitamos buscar una pareja? Y yo justamente hablaba comentaba ayer que hablando con un amigo que me mostró un estudio muy bueno, que lo voy a compartir después,
todavía lo estamos estudiando, lo voy a estudiar un poco más. Pero este estudio decía que las parejas, los matrimonios más exitosos, los más felices, em, y por felicidad se refiere a que estaban conformes consigo mismos, o sea, que estaban bien, se sentían bien estando juntos y esto era independiente de su situación económica o algo así. Pero el secreto de estas parejas radicaba en que en su etapa de soltería, se puede decir, ambos eran solteros a gusto, conformes consigo mismo. Entonces se indagó un poquito más en saber qué era que les permitía ser solteros, felices y sin necesidad de buscar una pareja. Y mucho tenía que ver en que ambos conocían cómo eran ellos mismos. O sea, sabían muy bien lo que eran, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, y en base a esto fueron trabajando. Y en el momento de elegir una pareja, esto fue crucial, que fuese una pareja visionaria con sueños propios, pero que al mismo tiempo sea capaz de poder distribuir su tiempo y sus recursos, y por recursos me refiero a su apoyo emocional, el hecho de estar ahí presente, de alentar a la otra persona, animar a la otra persona a seguir, para que la otra persona pudiese crecer tanto juntos como pareja, pero al mismo tiempo ayudando y permitiendo que la otra persona crezca de manera individual. Y ese crecimiento de manera individual tenía que ver mucho con su desarrollo como profesional, como ser humano, alcanzar sus metas, sus objetivos, y eso. Entonces, para nosotros es importante entender cómo, cuál es la función del matrimonio. Yo no sé si ustedes alguna vez han recibido un consejo o no consejo, han recibido una solicitud de consejo cómo deberían elegir una pareja. Y cuando tú les preguntas, ¿para qué tú te quieres casar? O qué significa para ti el matrimonio, las personas tienen dificultad de plasmarlo y se esfuerzan mucho en que su respuesta suene muy coherente, muy equitativa dentro del movimiento. En el mundo, la persona te va a decir, bueno, porque me gustaría tener una compañía, compartir mi vida y todo con ellos, pero en el movimiento se esfuerzan en que suene como, si es hombre, que esté dispuesto a ayudarle a crecer a esa mujer. Y si es mujer, suena en que esté dispuesta a ser la compañera ideal para el hombre. Pero yo le digo, está perfecto, pero ahora, por ejemplo, ¿cómo se ve esto en la vida práctica? Y no podían ponerlo en palabras. Y cuando nosotros hicimos la misma pregunta acá al grupo, también fue muy difícil y era mucho más fácil para las personas proyectar las soluciones a situaciones extremas y ajenas a nosotros. Pero el problema está en que nosotros mismos no comprendemos qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio y cómo fue instituido o cuál es su objetivo del matrimonio. Entonces, como nosotros no podemos comprender, no podemos, no estamos como aptos para aconsejar o guiar a una persona. Eso a mí me motivó simplemente a estudiar un poco más sobre el tema y a preguntarme más cosas. Y cuando lo hice, me di cuenta que sé muy poco en la vida práctica. Y tuve que leer bastante para más o menos hacer con Edita esta conversación con ustedes. El tema todavía viene, como ustedes han visto, no hemos tocado todavía un versículo, un texto de Elena White, porque queríamos desmontar primero aquella indiferencia que nosotros tenemos sobre el tema. En realidad tenemos conceptos adquiridos, copiados o aprendidos de memoria, pero cuando tenemos que plasmar en nuestra vida práctica tenemos mucha dificultad. Para mí eso. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer para poder terminar?
Para terminar ahora, porque eso, el tema sigue, yo creo que con ahorita vamos a seguir, estamos estudiando bastante material, estudios científicos, y a medida que vamos avanzando, vamos a ir compartiendo el material también. Así que les pedimos tenga paciencia. Y si nos pueden aportar con sus opiniones, nos encanta escucharlas. ¿O algún comentario que quisieran resaltar que les pareció importante? Facu dice, muy bueno, no pierdan sus individualidades. Sí, así es. Muy importante eso. Paco, Matías. tú estudiaste psicología, ¿no? Ah, perdón. ¿Qué? ¿Sí? Si estudié psicología. Ujú. No, mi hermano Toto estudió psicología. Yo hice contador y administración de empresas. Ah, ok. Los confundo entonces. No, es que en psicología, especialmente los coach tienen mucho ese término de independencia emocional. Y yo estuve investigando un poquito ese tema, independencia emocional, porque justo estoy llevando una materia que se llama psicopatología y justo tocamos de este asunto. Y para las personas que no tienen mucho conocimiento, así normalmente cuando se habla muy en general en una charla o en algo así, se usa el término independencia emocional. Pero cuando se habla entre psicólogos, entre profesionales, a mí me parece interesante que me pude ver ese video de un psicólogo experto en relaciones, que él explicaba la diferencia entre independencia emocional y interdependencia. Entonces, cuando nosotros buscamos la independencia emocional, esto significa, no me interesa lo que la persona haga, no tengo apego a esa persona en ningún sentido, afecto en ningún sentido. O sea, sí la puedo querer, pero si se va, me da igual. Entonces, es ese tipo de afecto. Entonces, hace que tú no estreches un vínculo con esa persona y por ende puedes tornarte una persona, un psicópata. O sea, que puedes hacer cosas muy perversas y no sentirte mal porque en realidad no hay un vínculo con esa persona. Aunque haya interacción y todo, no hay vínculo. Puedes estar casado con una persona así y nunca estrechar un vínculo. Y cuando hablamos de interdependencia emocional, significa, yo soy independiente, te quiero, te aprecio, me la paso mal porque tú la estás pasando mal, pero soy capaz de tomar mi propia decisión en pro de mi bien primero. Y aquí me gusta que este psicólogo aplicó ese ejemplo del avión. Si algo pasa en el avión, lo primero que tienes que hacer es tú ponerte la máscara de oxígeno y después ayudar a otros. Entonces, en una relación funciona lo mismo, pero es una relación de interdependencia emocional, que puede que yo te afecte, que nuestra relación esté yendo mal, pero todavía te quiero, pero mis decisiones van a ser basadas y tomadas en pro de mi bien primero y después de ti, o sea, de la relación en sí. Entonces, me parece importante que ahora manejemos nosotros un poquito ese término de la diferencia de término entre independencia emocional e interdependencia emocional. Solo eso quería que me pidieron que aclare. No, lo que me pareció una genialidad del estudio ese que escuchaste, eso de no perder la individualidad dentro de la pareja, eso me parece clave porque eh, he visto casos en donde, bueno, una de las partes siempre se somete a los sueños del otro y solamente acompaña, digamos, y ahí como cuando veo que una personalidad se va difuminando en la otra, es cuando me parece que ocurren los grandes, no sé, frustraciones y todo. Entonces, me parece a mí lo más, como vos, no sé si lo interpreté bien o no, pero
la importancia de no perder la individualidad dentro de la pareja, por más que nos unamos en una sola carne y nos ayudemos y ayudemos o sea, tratemos de buscar la felicidad del otro, lo importante de no perder la individualidad de uno mismo, de buscar su propio sueño, su propio, no sé, su propio camino también, siempre consensuado, ¿no? Pero me parece lo más sano, no sé si coinciden, de no perder esa individualidad de uno mismo que al final, creo que al final del día es lo que te hace, creo yo, feliz a cada uno. Exacto. Y ya vamos a entrar un poquito más con eso con editar. Todavía estamos en los textos, estamos buscando los textos, recopilando más textos y más información externa. Pero creo que hay muy buenos estudios y hay unas buenas páginas que me gustaría recomendarles para leer, pero quiero no dárselos así a leer porque la psicología puede ser muy mal entendida. Entonces tiene que ser poner una base para no caer en esos errores o malos entendidos. Así es. Y justamente me parece muy interesante lo que dijo al final Facundo, porque eso tiene que ver con la buena comunicación, con la capacidad de comunicarse que hay, cuáles son tus gustos, incluso considerando los de la otra persona, ya los propios tuyos, los de la otra persona y todo eso. Yo pienso que eso tiene que ver mucho con la buena comunicación que haya para no poder perder su propia individualidad. Bien, no sé, me parecía que había una mano levantada. Con esa terminamos. Matías, habías querido hablar y no te dejamos. Y ahí terminamos. O no sé si estás... Ah, no, sí, siempre que... Bueno, ayer creo que estábamos hablando un poco de esto matrimonio. Creo que mencionaron de cómo escoger la pareja, o sea, cuáles son los filtros. Y creo que ahí están las preguntas que mencionó Solás, ¿no? Cuestionarse por qué necesito, por qué quiero, por qué casarme. Y a partir de eso, pues, poder saber si eso es objetivo, lo que busco, es algo bueno, es algo que edifica, que no va a dañar a nadie. Eh, pero también se mencionó un poco de estos ciertos requisitos como que iguales, ¿no? También en el tema, eh, bueno, académico, económico, o sea, pero ¿qué pasa con estas parejas que hoy en día quizá ya están unidas, ya, por ejemplo, ¿no? Mujeres que quizás solamente se quedan ama de casa y los hombres pues son los que, que ya llevan, ¿no? O sea, digamos, la carrera económica. Yo sé que se tiene que ver el tema de que el hombre entienda que no es solo el dinero que él gana, sino gracias también a la ayuda de las mujeres, ¿no? Pero entonces, creo que se analiza, o se analiza cada contexto, sobre todo, ¿no? Es como que quizás hoy lo que están buscando, eh, un matrimonio, digamos, igual, entonces, como que si pueden todavía, como dice ahí, uno de estos ítems, elegir, pues, ¿no? Todavía. Pero hoy hay muchas parejas que quizás también en el movimiento fuera ya están en desarrollo su matrimonio. Eh, ¿cómo buscar la igualdad en ese caso? Eh, si, eh, si en el caso de que las personas quizás ya no tienen la edad, no tienen eh, también quizás, no la edad, no, sino digo quizás la intención, la voluntad de crecer, hay que pararse a la otra persona que quizás tenga otro nivel, eh, ¿no? No sé si pueden, porque es un poco difícil eso para mí todavía responderme. Eh, ¿Lo entendiste? Yo pienso que tienes que trabajar
hacia a Helio. No todo es un proceso, nada se logra en un instante. Y si como tú dices, creo que la pregunta, ¿no? Si la situación ya está en cierta manera complicada o difícil por, pues, la carga de años o de decisiones en la vida, eso no significa que no hay áreas o manera de empezar por lo menos a trabajar en ello. Cómo eso se ve en concreto, yo no sé, ¿no es cierto? Pero cualquier persona puede cambiar su carrera, su oficio, su trabajo. Personas pueden empezar a tomar una carrera, estudiar, empezar a formarse. Hay muchas posibilidades. Creo que la cosa está en la mente y la disposición de hacerlo. Y por supuesto, como nosotros siempre en Movimiento hemos dicho, no hay que hacer decisiones locas, ¿no? Radicales, así, cortar todo y ya. No, es que hay que pensarlo bien, tiene que ser lógico, tiene que funcionar y ser realista. ¿Está de acuerdo? Ok. Bien. Gracias, Marco. Bien, entonces vamos a orar porque ya se nos pasó bastante tiempo. Si me acompañan, por favor, en una oración.